Hola gente linda, ¿cómo les va? Estoy dando ingreso a la querida Eva y tratando de ver si todo está en orden. ¿Me oís bien ahí, Eva? Perfectamente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces ya estamos al aire, todo indica que está grabando. Bueno, en principio agradecer a vos, Eva, por la gentileza de brindar este encuentro, que creo que va a ser muy nutritivo para todos, a la gente que nos está también oyendo y viendo de toda esta comunidad hispanoamericana y más allá. Hoy vamos a hacer lo que habíamos anunciado ahí en el título del afiche. Vamos a centrarnos bastante en la palabra, en el manejo de la palabra, que encierra todo eso para cada uno de nosotros como individuos y, bueno, lógicamente como comunidad y como humanidad, ¿no? Así que deseamos que les sea de provecho, que les guste mucho el encuentro y, bueno, entonces, sin más vueltas, aclaro que esta música, les voy a compartir ahí el enlace, es de unos músicos que, bueno, que les gusta la tranquilidad que brinda el río, y es una música que a mí me hace mucho bien, por eso la comparto. Se llama Oración del Remanso, de Echandía y Van der Molen. Bueno, la voy a retirar, así podemos conversar un poquito más cómodamente. Bueno, Eva, acá estamos, salimos al aire. Bienvenida. Muchísimas gracias, Germán. Gracias por Bueno, esta posibilidad, este encuentro y este momento mágico que se va a ir descubriendo ahora. buenísimo. No, gracias a vos, porque le comparto a la gente que la forma en que nos conocimos fue así muy, muy breve, digamos, no hemos compartido mucho, pero lo poquito que dialogamos por audio, alguna llamada que era para corregir una cuestión técnica y terminamos hablando 2 horas por teléfono. Entonces, bueno, eso nos dio como la pauta de que entendemos que va a ser muy grato el encuentro hoy, posiblemente hagamos a futuro si lo encontramos conveniente para la gente y, bueno, lógicamente para nosotros también, alguna profundización o ampliar sobre cosas que hoy toquemos un poquito por arriba, porque lógicamente el tema es amplio, da para mucho y, bueno, hoy vamos a hacer como una especie de apertura. Dentro de esa detalle técnico por el cual me llamó Eva, me había pasado los dos que no nos habíamos dado cuenta de que esta fecha, allá en el hemisferio norte se celebra San Juan, que tiene que ver con el solsticio, y acá en el hemisferio sur se celebra Inti Raymi, que tiene exactamente que ver con lo mismo. Nosotros estaríamos iniciando el ciclo del año, hoy estamos entrando en el cierre del año y a partir del 25 de junio sería Año Nuevo para los pueblos que habitamos el hemisferio sur, y, bueno, en el hemisferio norte sería a la inversa. Así que, aclarando eso, dijimos vamos a dejar la fecha como está, porque en España se celebra mucho, acá no tanto, pero, o más bien lo celebran los pueblos andinos. En general hay que hacer saber que nuestro año, nuestro ciclo cósmico iniciaría ahora, pero, bueno, comercialmente está instituido un poquito distorsionado. Pero, bueno, aclarando que esa fue la forma en que nos conectamos mucho con Eva, vi un video que se los voy a compartir, a ver si me permiten, de ella, que es el siguiente. Digo porque me gustaría que lo vean, es muy, muy nutritivo en cuanto a todo el contenido que tiene. A ver, aquí está. Bueno, ese canal y ese video fue como conocí un poco todo lo que viene haciendo Eva, que lógicamente no he podido incursionar en todo porque es un montón, y les recomiendo que lo vean y vayan conociendo en YouTube, en su página web, bueno, una serie de libros y contenido que tiene, que ahora un poquito ella nos va a ir compartiendo. Eva,
paso a una primera pregunta si es que no querés aclarar algo antes. Pasa. Bueno, buenísimo. A ver, hicimos una especie de libreto muy sencillito y sería lo siguiente. Podés no responder, no vas a ser condenada, Eva. ¿Tengo derecho a guardar silencio? Sí, absolutamente. Yo lo voy a percibir y paso a otra pregunta. ¿Por qué o cómo llegaste a dedicarte a la escritura o a ser escritora? ¿Qué fue lo que te fue sucediendo? Si fue un impulso, fue un hecho, una corazonada. Fue una balanza. Una balanza que durante mucho tiempo pesaba hacia un lado y empezó a tener peso en el otro. El lado que más tenía peso era el lado de la programación, de lo que yo debía hacer, tenía que hacer, me obligaban a hacer, necesitaba hacer para conseguir algo, y una balanza llena de estereotipos, de mucha programación. Y en un momento empezó a entrar peso poco a poco. Ahora con la distancia me doy cuenta de que así funciona el proceso de despertar. En aquel momento no tenía ni idea. Y empezó a entrar poco a poco un peso de conciencia, de cuestionamiento, de desafío, de una parte que en realidad había estado en mí en mis momentos de infancia antes de que me programaran del todo. Y empezó a haber peso en esa balanza. Y durante un tiempo estaba equilibrada y yo iba viendo como las dos realidades, la realidad de la programación y la realidad de lo que yo empezaba a vislumbrar que podía ser la verdad. Voy a utilizar esa palabra. Y hubo un momento que ganó la parte de la balanza de la verdad. Y en ese momento toda mi realidad, todo lo que había estado creando hasta ahí, hasta ese punto de inflexión, cae totalmente. O sea, la balanza en mi caso, en mi estructura, en mi forma, cae. Y entonces, como buena creadora atrevida, que en realidad siempre lo fui, lo que pasa que seguramente hablaremos de esto durante el programa, aunque seas una creadora, hace falta ver qué estás creando. Cuando estás llena de programas, eres creadora igual con esos programas. Entonces, como buena creadora y viendo que la balanza no había quien la volviera a su lugar, pues decidí empezar a estar siempre donde quería estar. Ese fue para mí como una idea muy clara. Me di cuenta de que en realidad mantener lo que había mantenido hasta ese momento me había requerido muchas faltas de respeto hacia mí misma, complacer a los demás, hacer cosas que no quería hacer, condenarme mucho, con la palabra sobre todo, que también vamos a hablar de eso. Y entonces decidí, por eso no es que sea solo un momento, ese es un momento clave y viene de todo el peso que iba ganando la parte del despertar de la balanza, y ahí decidí que iba a estar siempre donde quería estar. Y empezaron a suceder cosas, pues como cuando tienes algo plantado y decides plantar otra cosa, pues hay un proceso muy interesante que requiere una serie de valores que se van ganando mientras estás haciendo el proceso nuevo, pues que es arrancar la mala hierba o lo que sea que hayas plantado, volver a sembrar, esperar, regar, esa serie de cosas. Entonces, en ese proceso empiezo a escribir. Una de mis formas de expresar lo que estaba viendo y lo que estaba sintiendo de nuevo es escribir. Y tenía un blog en aquel momento, un blog que era del último negocio que tenía, y en ese blog empiezo a expresar otras realidades, expresar qué está pasando en mi mundo cuando empiezo a atreverme a ser quien soy realmente, porque la pregunta que llega enseguida es ¿quién soy? Yo me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que era la vida, básicamente. Y, por supuesto, no tenía ni idea de quién era yo. Y eso es lo que me lleva a escribir.
y me mantiene la escritura, el cuestionamiento, casi como si tuviera una parte mía más pura, más esencial, que se refleja en las palabras que escribo y por tanto me ayudan a conocerme todavía más. Exacto. Y ese es mi inicio en la escritura, ahí ese es el cómo y el por qué. Hermoso. Bueno, ahora posiblemente con las preguntas se va a ir desenvolviendo eso. Si querés agregar algo más que se me pase, obviamente dale para adelante. Podríamos decir que la palabra, no me voy a adelantar, porque mejor te hago las preguntas, no me voy a poner a hacer conclusiones. ¿Podés precisar más o menos un periodo, digamos, lo asociaste con algún periodo de tu edad, que a veces hay ciclos cada 7 años, cada 12 años, cada 13, depende de los ciclos astrológicos de cada cultura, que te sucedió o nunca lo relacionaste con ciclos de alguna manera que nos influencian? Sí lo relacioné, sobre todo con el 7. A mí esto me ocurrió en el 2008, yo tenía 32 años y muchas veces he hecho ese elemento de ver cuál es como el ritmo, la melodía de mi propio despertar, y sí que he encontrado diversos patrones. Y los 32, para mí, el 8, que también es un número muy mágico, es el número del infinito, es ese momento en el que esa no marcha atrás, digamos, coincide perfectamente con un momento en el que, digamos, astrológicamente, yo en aquel momento no tenía ni idea ni me lo había planteado y la verdad que me sigue dando un poco de igual, porque a veces algunas personas escuchan esto y piensan, bueno, pues como llevo un ciclo de son 7 años, me faltan 6. No, creo que cada uno tiene su proceso y en el mío sí que vi y puedo detectar un patrón de como rítmico, ¿no? Como en espiral. Yo Tal tenía cual. 32 años en aquel momento, ahora va a ser 15, ¿no? Bien, sí, te preguntaba tal cual como vos lo decís, no es algo que sea determinante y rígido, pero es un poco como para poder dar a conocer de que tenemos ciertas influencias energéticas, biosferas, astrológicas, o como cada uno quiera llamarle, que nos van como de alguna manera llevando por un cauce o por un marco o influenciando, condicionando, si se quiere, de alguna manera. Un poco para hacer el trabajo de pacificación con uno mismo, ¿no? Con cosas que a veces no nos dimos cuenta antes y demás, porque bueno, no era el momento de maduración oportuno. Pero sí, tampoco es algo que sea tan rígido. Bueno, paso otra pregunta, Eva. Puedes callar y hacer silencio para siempre. ¿Qué representa para vos la palabra y el lenguaje a partir de este ejercicio como de encuentro con la escritura y poder ir observándote hacia adentro? ¿Qué representa para vos? La creación de la realidad. Cuando digo eso, como llevamos muchos años de programación basada en el famoso secreto, ¿sabes? El famoso libro del secreto. Como creo que el ser humano tiene una parte programada que siempre utiliza el dios dinero en todo, hay una parte que cuando yo misma digo crear la realidad, me estoy refiriendo a hacerme real. Fíjate que vivimos en un sistema en el que nos dicen que hay personas reales y personas, por tanto, no reales. Es decir, nosotros mismos cuando decimos la casa real, es como, ¿y qué pasa? Que mi casa no existe porque es real, es de realidad. Entonces, cuando digo crear la realidad, me refiero no a la manifestación instantánea que se ha vendido en este tipo que está muy bien quien lo consiga o quien esté en ese momento de existencia. Me refiero a darme cuenta de que en realidad mi realidad estaba basada en lo que yo estaba expresando. Por tanto, empiezo a detener un poco el diálogo que tengo conmigo misma. Me doy cuenta de que para comunicarme con otros hago lo que sea para que me entiendan y cuando me comunico conmigo lo hago de cualquier manera. Y sobre todo, utilizo en momentos en que las cosas no me salen como yo quiero, utilizo
me condeno mucho, utilizo mucho insulto, mucho no vales para nada, eres una inútil, nunca te va a salir nada y este tipo de cosas. Y ahí es donde me doy cuenta que realmente la palabra tiene una vibración muy importante, que cuando yo la digo tiene un efecto en mí y, por supuesto, en otras personas, suficientemente importante para empezar a ponerle atención. Entonces, se produce en mi experiencia un proceso muy divertido, que es que empiezo a elegir lo que quiero decir y durante un tiempo estoy prácticamente callada. O sea, me hace gracia lo que has dicho de tienes derecho a guardar silencio, porque durante mucho tiempo, cuando me di cuenta de todo lo que tenía en mi mente, prácticamente no decía nada. Que ahora veo que fue el proceso de reprogramación, de dejar de decirme las cosas que me decían y empezar a decirme las que yo realmente quería decir. Y ahí es donde empiezo a conectar con la magia de la palabra. Palabra tiene abra dentro de la propia palabra. Es decir, abre. Y la propia palabra te lo dice. En inglés, word, que es palabra, si le pones una L, quiere decir mundo. O sea, hasta ese punto llega cuando empiezas a atravesar los velos, por tanto, a desvelar cómo está el código hecho, empiezas a darte cuenta de que estás creando tu mundo cuando estás utilizando la palabra. Y el lenguaje, que es la distinción entre lenguaje y palabra, es que el lenguaje es lo que utilizamos para comunicarnos, básicamente. Las palabras están dentro del lenguaje. Y el lenguaje creo que es más importante a nivel cultural. Depende de la cultura, se utiliza una serie de lenguaje u otro, que no tiene por qué ser solo las palabras, porque hay montones de lenguajes que no utilizan palabras, así como el lenguaje de los signos o los animales que se comunican perfectamente y no utilizan palabras. Entonces, el lenguaje es algo más profundo. Cuando ya empezamos a darnos cuenta, esto es un salto cuántico muy grande, Germán. Cuando empezamos a darnos cuenta de que en realidad igual no necesitamos las palabras y que el gran engaño es no darnos un tenedor hasta que no. Me decía una amiga mía el otro día, es que, Eva, yo me acuerdo que a mi hija no le daba el tenedor hasta que no me decía, hasta que yo le preguntaba, ¿esto qué es? Y hasta que no me decía la palabra, no le daba el tenedor. Entonces, claro, ¿hasta qué punto no nos hemos dado cuenta que hemos estado interfiriendo en la propia inteligencia y en las propias capacidades que podríamos llamar sobrenaturales, que no lo son, pero para que nos entendamos, como la intuición, por ejemplo, como bueno, no me voy a poner tan mística de momento. Sí, ¿por qué no? Vamos a dejarlo en la intuición, que es Bueno, suficientemente mística. Claro, lo que hacemos es cortar, ¿sí? Cortamos eso porque utilizamos la palabra. Entonces, hay un proceso después de todo esto en el que me doy cuenta de que hay muchas formas de lenguaje. tal cual. Sí, haciendo un poquito de juego con las palabras que hablabas de cortar y de mundo, o sea, como vos bien señalabas, word sería world como mundo y sword como espada, ¿no? Y a medida que te escuchaba, lo relacionaba con esto, que no sé qué palabra ibas a usar, pero posiblemente vaya por ahí. En esto de la intuición, cuando uno hace silencio y se mete hacia adentro a observar, o a observar el todo, ¿no? Que es lo que nos va pasando adentro en relación al afuera, cuando ponemos una palabra para definir algo, un pensamiento, algo que nos está pasando, vamos a decir, cuando hacemos un corte, cuando ponemos una palabra, definimos ese mundito o esa situación que nos está pasando, ¿no? Mientras no lo hacemos, como vos decís, hay todo un mundo de posibilidad, libertad y amplitud que a la vez, si uno no lo sabe manejar, bueno, nos podemos perder por no poner límite con la palabra también. O sea, es como una espada de doble filo, ¿no? Si lo usamos bien o no, depende de eso lo que nos vayamos haciendo. Pero bueno, no quiero
Me permití esto por la palabra word y sword que señalaste, que son en el inglés muy similares, espada y mundo. Bueno, te hago otra pregunta muy relacionada a lo que venías diciendo. ¿Podemos vincular mucho o relacionar las emociones entonces en relación a la palabra y al lenguaje? ¿Te parece que se compenetran o se potencian, van juntas, podemos separarlas? ¿Qué te parece? Me parece que yo sí que voy a entrar un poquito en lo que decías antes, porque creo que es demasiado quizá para la primera vez que nos encontramos y, bueno, puede dejar un poco una idea de, si volvemos a encontrarnos, hacia dónde podemos llegar. Porque es muy interesante lo que has hecho de poner poner la letra S delante de word, que es palabra, y que nos salga espada. La S es la famosa serpiente siempre. De hecho, alma y arma, que son a mí son dos palabras que me alucinan, cambia la R por la L. R-L. Right, left, derecha, izquierda. A ver, ahí me perdí, que nunca lo vi. ¿Cómo sería? La palabra alma, Soul. no, Ah, no, ahora arma. hablo en Arma. castellano, sí. Perfecto, Sí, perfecto. porque esto es Pues, infinito. me fui ajá. Alma, arma, Perfecto, ahí cambia la está. L por la R. Entonces, simplemente porque cuando definimos, como decías, hacemos finito. Y lo bonito del mundo es que es darnos cuenta que tenemos la libertad para poder elegir y que la gran forma de controlar la mente es haciéndonos creer que no tenemos valor, que no valemos para nada, que no somos inteligentes, que no somos suficientes, que no podemos, que nos vamos a morir de hambre, que ese es el gran control de la mente. Y las palabras abren la posibilidad de poder elegir. Y cuando te das cuenta de que las palabras que estás utilizando no las has elegido tú, sino que las estás repitiendo, eso me encanta, repetir, tienen la misma raíz que reptil, Claro. lo cual es una forma de programación que nos limita muchísimo. Entonces, es para dar una invitación a que empecemos o sigamos, porque igual hay mucha gente que ya está en ello. De hecho, suelen haber comentarios muy bonitos de, por ejemplo, una mujer me dijo: ¿te das cuenta que amiga es magia también si mueves las letras? Ah, Entonces, claro. claro, hay mucha magia en esto y cuando es muy potente cómo funciona el cerebro, porque cuando empiezas a despertarlo, empiezas a ver cosas espectaculares como esto, en este caso de la espada, poniéndole la famosa S delante, cuando yo soy un amante de las espadas porque practico artes marciales. Y es importante darnos cuenta de que cuando tenemos el poder de elegir libremente, no es que nos volvamos naif ni nos tengamos que ir a un monte a meditar. Si a mí me vienen a atracar, me voy a defender, ¿sí? Es decir, queremos dar la energía de que los dos somos seres con una claridad respecto a la realidad que estamos viviendo muy grande. Yo lo he sentido en tu libro y creo que tú también en lo que has visto para estar creando esto ahora. Entonces, solo quería aprovechar ese hilo para que has sacado, para que nos demos cuenta de cuál es la intención o la sensación que tengo de la energía que se está creando de estos encuentros donde tu palabra cambia el mundo, ¿sí? Y ahora voy a tu pregunta. Las emociones están totalmente relacionadas con las palabras y tenemos una experiencia clara constantemente de qué efecto tienen. Si yo te digo te quiero, tú te sientes de una manera. Si te digo idiota, te sientes de otra. Ese es el efecto que tienen en las emociones. Y las más importantes de tener en cuenta, que hoy también me decía una amiga, es que me doy cuenta que hay momentos en los que tengo una voz dentro que se dirige a mí y que yo la reconozco, parece la voz de mi madre. Y eso ocurre porque cuando somos pequeñas lo que hacemos es mimetizar, lo que hacemos es querernos parecer a nuestras madres y padres por una razón obvia de supervivencia. Entonces, esa identificación con la emoción que me generan ciertas palabras me da una clave espectacular para poder frenar la expresión
de ciertas palabras que me generan ciertas emociones. Tal cual. Sí, coincido plenamente. Ahí, bueno, una pregunta de alguna manera ya está respondida, pero te la hago igual por si querés, te parece que pudieras precisar algún método, ejercicio, receta quizás. La pregunta sería, ¿cómo te parece que se crea nuestra realidad mediante la palabra? Por ejemplo, no sé, bueno, en mi caso me siento a respirar, observo, en fin, ¿te parece, de tu mirada, recomendarías alguna forma, método, algo que a vos te sale fácil? ¿Fue lo que fuiste aprendiendo en todo este proceso de que empezaste a irte hacia adentro y a revisar el código con el cual estabas como funcionando y creando tu realidad? ¿Hay alguna receta, por así decirlo, o no tanto? Lo has dicho tú, has dicho hacia adentro, de entro, como el centro. ¿Dónde está el centro? Es, sinceramente, no me gustan las recetas ni los métodos. No creo que nuestra magnificencia se pueda meter en una caja y decir, haz esto, y sé que voy en contra, igual ahora perdemos bastantes seguidores. No Lo creo. siento, tú te has arriesgado a traerme, ya sabías lo que te tocaba o lo que te podía pasar. Y es que, aunque la venta más grande del mundo se hace con las rutinas, no creo que seamos seres rutinarios. Creo que somos seres naturales, que nos movemos por ciclos naturales y que igual sí podemos estar en verano vistiendo tirantes y en invierno jersey, por una cuestión lógica. Pero si yo pretendo estar 5 años vistiendo un jersey, igual voy a tener problemas en la piel. Entonces, esta venta de hacer algo para conseguir algo, creo que es justamente lo que nos separa de quién realmente somos, lo que nos separa de ese centro. Entonces, como cualquier cosa que hacemos de forma natural, por ejemplo, caminar, existe un desequilibrio constante para encontrar el equilibrio. Y en mi experiencia ha sido mirar para adentro. De hecho, creo que no hacemos eso porque tenemos miedo. Es un miedo de ser quien realmente somos. Porque cuando éramos quien realmente éramos, de chiquitas, nos caía una bronca, o nos castigaban, o nos pegaban, o nos gritaban. Entonces, somos tan magníficas que hemos desarrollado una forma de no ir a ese centro y expresar lo que queremos expresar. Por tanto, hemos asociado el miedo a quien realmente somos. Y el miedo tiene otra clave. Miedo y medio tienen las mismas palabras. Cuando tengas miedo, vete al medio. Qué linda. Ta- Bueno, ese podría ser una receta a resaltar. Hacer Claro, equilibrio entre los dos extremos posibles, ¿no? Donde uno se podría perder hacia un extremo o al otro, ¿no? De no sirvo, no valgo, o me voy al extremo de me llevo puesto todo porque a mí nadie me para, y bueno, ese medio, pero bueno, no quiero irme por las ramas, perdón. sí, sí, vete, que en las ramas hay mucha información. Y Bueno, entonces, no es, o no, sea, por favor. quería hacer como la introducción de que no es una receta porque está muy bien. Si alguien lo quiere tomar como receta para hacer un pastel, está muy bien. Y ya está. Llegará un momento en el que se dará cuenta de que está viviendo en su centro la mayor parte del tiempo, porque cuando empezamos a buscar recetas para conseguir cosas, pues no estamos en el centro la mayoría del tiempo y es un entrenamiento. Hay un momento en el que se está en el centro, sea verano o sea invierno. No importa, se esté en el infierno o se esté en el paraíso. Estás en el centro igual. Por eso digo que depende Buenísimo. mucho, ¿no? Siempre dicen, bueno, ¿y cómo llego aquí? ¿Cómo hago esto? Pues depende de dónde estés. Si me llamas por teléfono y no me dices dónde estás, no te puedo hacer llegar a mi casa, porque, o sea, no te puedo indicar cómo llegar a mi casa, porque no me dices dónde estás. Entonces, lo primero es saber dónde estás. Lo segundo es darte cuenta de cuánta frecuencia de desequilibrio vives.
y a partir de ahí ir reequilibrando, centrando, mirando dentro para descubrir quién eres realmente y poder ser tú luego en plena tormenta. Exacto. Sí, bueno, esas palabras las rescato porque me parecen muy, en realidad, bueno, hay muchas palabras, ¿no? Pero dijiste miedo, medio, centro, dentro, que me gustaron mucho porque, porque si uno no le tiene miedo al miedo, o lo que, digamos, lo que el miedo puede estar escondiendo detrás, como vos bien decías, ir para adentro, a ver qué hay detrás de lo que me pasó en relación a este miedo, uno puede encontrar esa liberación o solución, ¿no? Eh, y la imagen del medio, de irme al medio, cuando uno está con miedo, o sea, como centrarme un poquito, irme para adentro, irme para el centro, relacionándolo con bueno, la palabra también, la espada, las artes marciales que me decías que te gustan, a mí también me gustan mucho, por, porque tienen mucho de repetición para como adquirir una disciplina así, de una postura, un movimiento, tiene que tener mucha repetición hasta que te salga limpio, o en la danza lo mismo, en cualquier arte, ¿no? Pero nunca dejando de lado la parte libre o de intuición o de espontaneidad que te puede permitir salir de esa trampa rutinaria bueno, que es la que mucha gente a veces queda atrapado, ¿no? Por la rutina, sí, la reiteración de la disciplina, uno queda como en una nueva cárcel, no sé, deja una religión, pasa a una nueva religión o creencia y queda dentro de otro. Pero bueno, vuelvo al tronco, no me voy por las ramas de vuelta. Vos tenés que frenarme, Eva, porque si no... No, yo agarro la rama. Bueno. Bueno, continuando en esa línea que siempre es reinteresante, entonces, ¿te parece que en el manejo o en la detección de esas palabras que elijamos podemos crearnos una esclavitud o una autoliberación? Absolutamente. De hecho, la esclavitud no nos la autocreamos, ya viene cuando nacemos y la vamos repitiendo y la vamos manteniendo. Yo diría que la esclavitud la mantenemos y la liberación la creamos en el momento actual que estamos viviendo. Y una de tus ramas anteriores, que es la práctica y la repetición, por ejemplo, en las artes marciales, que también queremos profundizar en qué arte marcial o qué definimos como arte marcial. Es decir, ya de entrada digo que no son deportes de contacto, que es lo que más muchas personas entienden por arte marcial. El objetivo es no luchar. El objetivo es estar luchando para saber cómo no luchar, lo cual tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora. Normalmente son 20 años por poner una media, ¿eh? Habrá quien estarán 5, habrá quien repitiendo para luego poder deshacer la técnica. O sea, haces la técnica muchas veces para poder no hacer la técnica. ¿Sí? Muy, está muy en sintonía con quien realmente somos. Y es muy armónico poder darnos cuenta de en qué momento estamos. Si todavía estamos dando cortes de espada al aire y llevamos 5.500, porque en realidad, si te fijas, lo que hace el arte marcial real, lo que yo entiendo como arte marcial es conseguir que el ego no salga, conseguir la famosa el dominio de la mente en el sentido de la libertad de elegir y no que ella elija sola porque está programada. Al final, creo que el momento que estamos viviendo tiene que ver con eso. Y entonces, cuando empezamos a hacer eso, salimos de la esclavitud. Porque al final el esclavo, ¿no? Cuando iban atados y no les dejaban. No hace tanto, ¿eh, Germán, de esto? De hecho, hay lugares en los que todavía esto ocurre. Y yo soy consciente de que soy esclavo o esclava. Ahora, esta sofisticación del control ha hecho que yo me piense que soy libre siendo esclava.
Y este es un nivel muy alto del videojuego. Tal Sí, cual. se requiere mucha luz, mucha claridad, mucha conciencia para darnos cuenta de que nos creemos libres y somos esclavos. Y somos esclavos sobre todo utilizando las palabras, porque repetimos, Tal porque la cual. base del control es el divide y vencerás. Tengo un enemigo y yo sigo expresando lo que me dicen que he de expresar sobre un enemigo que probablemente tenga más en común con lo que me dicen, con el enemigo que me están creando, que con quien me está creando el enemigo. Es mucho más probable que estamos más cerca a nivel de momento existencial que el psicópata de turno que me está diciendo quién es el enemigo. Entonces, todo eso se hace a través de las palabras y de los símbolos, ¿eh? Porque lo de los colores, en los colores se han lucido, amigos. Es decir, Sí, la identificación, que la palabra identificarse quiere decir hacerse idéntico a. Por eso los documentos de los esclavos se llaman DNI, Documento Nacional de Identidad. Te identificas con algo que no eres, no tendrías que identificarte con nada. Y la identificación con los colores y, por tanto, la creación de enemigos en función del color. Y luego la programación de cuando veo ciertos colores actúo de cierta manera que me genera una emoción. Ver la famosa sirena roja y azul, que saben todo, lo cubren todo, ¿no? Esa forma, con las palabras y con los símbolos, estamos programadas y nos seguimos autoprogramando. Entonces, ¿cómo salimos de esta esclavitud? Pues con lo que estamos haciendo ahora mismo, tal que cual. es, en este caso, tú y yo atreviéndonos a estar expresando esto aquí y compartiendo lo que hemos vivido para quien le sirva, hacer cada vez más comunidad y, pues, quien lo esté escuchando, permitir que vibre en su interior, porque esta es otra de las grandes mentiras, la ofuscación hace que la mayoría vayan con el discurso de, bueno, es que verdades no hay. Y eso es uno de los grandes controles de los dominadores del mundo. Ya está, ya está, ya lo tengo arreglado. Si yo consigo que los demás ni siquiera hayan experimentado ni comprobado, porque los principios y las verdades se pueden comprobar. Cuando Tal los niños cual. desafían, que el primer capítulo de Descubre tu abracadabra habla del desafío, cuando en la infancia se desafía, desafiar quiere decir ver si es confiable. Entonces, una verdad, nadie tiene ningún miedo en ver si es confiable o no. Y una ley, que ya sabes que lo utilizan, pero la palabra ley siempre es algo inherente, vinculante e inmutable. Es Tal decir, cual. lo llevas dentro, no te puedes escapar de ninguna manera y no cambia en función de si estás en Alemania o en España. Eso me gusta porque en España no puedes correr más de 120 kilómetros por hora y en Alemania sí. Entonces, eso no es una ley, es una norma. Hemos quedado de acuerdo. Ahí ya lo dejamos para el capítulo número 7 que hagamos, porque ahí tenemos mucho, tenemos mucho. Dale, Y claro, ¿y cómo utilizan las palabras? Esto es la ley, ¿la qué? No, no, esto es una autoridad autoproclamada que tú sigues teniendo en tu interior porque cuando eras pequeña te educaron en la obediencia, que es para mí, lo más grave, la causa más grande de sufrimiento actual es ser obediente, y a los niños se asocia, si eres obediente eres buen niño, ¿no? Te dicen, es que es muy buen niño. Yo siempre le pregunto, ¿a qué te refieres con que es buen niño? Ah, pues que es muy obediente. Entonces, ¿te refieres a que hace lo que tú quieres que haga, no lo que él siente? Bueno, sí, claro. Entonces, esa obediencia delicada que se ha instaurado y se ha colado por todos los sistemas y se ha extrapolado allá, creo que los niños ya empiezan a ir a las guarderías cuando tienen meses, fuera de las madres, naciendo en hospitales y de formas en las que se les dogmatiza, domestica y adoctrina con unas ideas que son las que luego es muy fácil decir rojo, azul. tal Y cual. las palabras que se utilizan, que sabemos que además, como acabamos de vivir un gran episodio de ciencia ficción hace relativamente poco en
En la Sí, historia de la humanidad, pues hemos tenido un montón de algo así ejemplos. como un encierro domiciliario con ataques intracorporales. Hemos tenido un montón de ejemplos de utilización de palabras totalmente activadoras, o sea, abriendo la posibilidad del miedo, de la muerte, de la separación, del abandono, de la pobreza, de la enfermedad. Palabras. Tal cual. Sí, sí, coincido plenamente. Voy a resaltar algunas, voy a hacer algunas acotaciones con algunos ejemplos en relación a esto de la esclavitud que nos produce la programación. Y antes de eso, aclaro podemos tener oyentes que, o sea, no es lo nuestro una crítica hacia lo pasado, padres, abuelos y demás, porque entendemos que nos vamos evolucionando como especie de a poco en la vida individual de cada uno, lo que uno reforma y mejora y corrige, lógicamente va a influenciar a nuestro alrededor, amigos, parejas, sobrinos, hijos, abuelos, tíos, y después en el inconsciente, en el campo morfogénico que vamos transmitiendo, los programitas que vamos transmitiendo a quienes vienen después, además de lo que irradiamos, como hay varios ejemplos científicos que lo demuestran, vamos transformando el campo. Entonces, no es una pasada de factura a nuestros ancestros o algunos a otros que son responsables de generar un daño intencional, en este caso sí, les declaramos que estamos en combate abierto. Pero bueno, aclarando eso, quería señalar, por ejemplo, cómo con las palabras, como vos decías, nos hacen confundir el mensaje. Y para poner un ejemplo clarito, hay muchos, ¿no? Pero se me vino cuando hablabas de la esclavitud. En el artículo primero de la Constitución de la Argentina, la Constitución Nacional, digamos, se le da forma de república a lo que antes era toda una organización hispanoamericana, desde mi análisis muy superior a lo actual. En el artículo 1 dice, adoptamos la forma representativa. No habla de democracia, habla de forma representativa. Y después, en otro artículo, que es el 22, dice, el pueblo no gobierna y no delibera, lo van a hacer otros. Es decir, dice, sino mediante los representantes. Si lo van a hacer otros que te representan, que toman las decisiones sobre vos, porque vos algo te pasa que no podés tomar decisiones, ¿no? Entonces, en ningún lugar de la Constitución se nombra la palabra democracia. Podría ser simplemente decir, adoptamos la forma autorrepresentada o adoptamos la democracia, que es poder del pueblo. A mí me gusta usar más, como en el libro lo habrás visto, posiblemente la palabra teomocracia, que sería teos en la concepción de todo lo que existe, ¿no? No un dios religioso, sino ese principio creador de todo lo que existe, las leyes naturales, como vos estabas señalando, y que estamos contenidos dentro de eso y conformados por eso, ese teos, el homo como humanidad, y cracia sería el poder del humano unido a ese todo, ¿no? O a Dios. Y esa sería una palabra un poco más, quizás, englobadora de lo que sería el poder nuestro individual en comunidad. Volviendo a la Constitución, ni siquiera aparece democracia. Dice sistema democrático, pero habla de forma representativa. Y ese sería el sistema para quienes inventaron esta esclavitud, con palabras, de que, como digo, en ningún lugar expresa de manera clara, adoptamos la democracia o la forma autorrepresentada, o la decisión directa de la población. Eso no existe en la Constitución. Entonces, después de eso, en la escuela primaria, secundaria, medio de difusión, universidad, por todos lados te dicen, por nuestra democracia, defendamos la democracia, estamos en democracia, y en la Constitución no lo dice. Eso es un ejemplo de cómo nos hacen creer una cosa cuando en realidad estamos viendo otra y no lo han dicho tan claramente, ¿no? Y sobre todo es un ejemplo de cómo podemos utilizar la libertad para expresar lo que realmente queremos expresar. Porque además hay muchos términos que esto en un
tema muy delicado que hablaremos, estaba contando cuántos programas llevamos ya, en un tema muy delicado que hablaremos en otro programa, que es la famosa utilización del femenino y el masculino. A nivel de diccionarios hablo porque tú estás hablando de un documento que se considera oficial y que está diseñado por un grupo, o sea, no está diseñado por el del pueblo, está diseñado por unos cuantos psicópatas dominadores. Entonces, al diccionario le pasa igual, hay un montón de palabras que se consideran antiguas. De hecho, hace poco, esta semana me pasó una anécdota que luego te cuento, si nos da tiempo. Y es importante darnos cuenta que las palabras se utilizan para definir un concepto, y democracia es una de las grandes palabras que nos puede ayudar a abrir los ojos más. La democracia, como has dicho, que es cuando se tiene en cuenta al pueblo, ¿sí? Cuando tuvieron en cuenta al pueblo y se dieron cuenta de que el pueblo utilizaba los valores humanos, los valores familiares, aunque familia viene de fámulo, que es un esclavo que pasaba hambre, pero nos entendemos cuando decimos familia, y la tierra, ¿sí? Los famosos en América, cuando llegaron los colonizadores para decirles, yo quiero esto, le dijeron, yo no te puedo vender a mi hermana ni a mi madre, la tierra es mi madre. ¿Sí? Entonces, cuando el pueblo estaba expresando lo que realmente quería, ya no les interesaba. Ojo, ¿qué hacen? En lugar de cambiar la palabra, que es lo que has hecho tú, que eso es brillante y eso es la utilización de la libertad, el respeto y el amor por la comunidad y por la especie humana, en lugar de hacer eso, se dedican a cambio la mentalidad del pueblo y le hago creer al pueblo que está eligiendo libremente. Y entonces, porque a mí siempre me ha hecho gracia lo de la democracia, es el pueblo y es lo que elige el pueblo. Bueno, y si resulta que el pueblo elige que hay que cortarle un brazo a las rubias, ¿qué? Porque resulta que se han inventado una historia en la que es que parece, he puesto un ejemplo así tan, que parece, No, pero bueno, se entiende. claro, si durante años tenemos no hace falta que nos vayamos a los libros de historia que mienten, porque la historia la escriben los que ganan, ya lo sabemos. Y no hace falta, tenemos conexiones suficientes para llegar a saber que se ha matado, torturado, quemado, violado y asesinado a alguien por el color que tiene. Entonces, el pueblo estaba diciendo que ciertas razas tenían que sentarse más atrás. Y eso viene de lo que le enseñan en los centros de adoctrinamiento, en las instituciones, en los campos donde se concentran para poder programar las mentes y decirles lo que está bien y lo que está mal, y separarles de la verdad. Y le dicen, una vez más, cuál es el enemigo, y en realidad, si consiguen un número crítico de gente, ya tienen el dominio del pueblo. No es que el pueblo quiere que matemos a esta gente o que les utilicemos de esclavos, o que eso durante un tiempo ha sido así. Por eso es tan importante saber qué estamos diciendo. Y en Sí, este caso es brillante que utilices una palabra que se acerca más a lo que queremos decir en realidad, en este caso, contigo. claro. Y una cosa que es importante, que has dicho tú y que me gustaría solo profundizar un poquito más, que es cuando nos damos cuenta de que a veces dejamos de expresar algo porque parece que estemos culpando a nuestras madres, padres, abuelos, abuelas. Y es muy importante, bueno, o al menos si es que existe algo importante, es muy importante en este sentido darnos cuenta, y eso ocurre simplemente si vives tu vida. Por ejemplo, en mi caso, mi padre me enseñó que él había sido un hombre altamente maltratado. Solamente que yo no lo supe hasta el momento en el que empecé a querer descubrir quién era. Entonces, solamente a modo también de poder profundizar si queremos en algún otro momento y poder dar datos muy interesantes. A principios del siglo XX, que ya debía existir de antes, pero al menos es donde yo tengo registro, había una práctica conocida que se llamaban las baby farms, que se traduce por las granjas de los bebés, que obligaban a las mujeres a tener bebés porque luego eran un negocio y literalmente puedes encontrar un parque de atracciones que la atracción eran los bebés que están metidos. De hecho, la gente piensa que las incubadoras son para salvar a los bebés.
no es cierto, las incubadoras era para sacar a los bebés antes y que tuvieran mucha más posibilidad de ser programados. Y esto todavía se puede encontrar. Una de las grandes maravillas que nos brinda Internet es que ahora ya, cuando cuestionamos algo, podemos investigar y encontrar conocimiento que resuena con verdades. Y eso es una verdad. Por tanto, estamos hablando de los años 1920, por ejemplo. Así que nuestros abuelos podrían ser perfectamente esos niños vendidos para trabajar. De hecho, el flyer, que no sé si algún día quieres compartirlo, es un poco duro, pero en el flyer lo venden como niños que no causan, que tienes que cuidarlos poco y los puedes tener por 7, creo que $7 a la semana o algo así, de 3 a $7 a la semana. Eso te pregunto porque desconozco. ¿Es algo así vigente, accesible? ¿Un flyer? Sí, tú buscas Baby Farms in Chicago, pon 1920 o algo así, te saldrán enseguida los dibujos que se hacían, mira, por ejemplo, tengo uno aquí que es del 9 de junio de 1912. ¿Ahí vos podés compartir en pantalla o te Pues permite? Si no, Pues no lo sé, la bueno, verdad. Bueno, no, no importa no porque se puede importa. buscar, me parece Sí, que sí, pero seguro. Ujú, se puede buscar y se encuentra muy fácilmente, pones imágenes. ujú. Sí, sí, Mejor utilicemos buscadores que no sean buscadores, sí, sí. que responden a Sí, la sí, censura, igual un sí, buscador un sí. poquito más libre, Sí, sí, y se que puede puede ser encontrar que igual, ¿eh? sí, sí. Y ahí se ve que, en realidad, un bebé que ha sido vendido, que probablemente haya sido producto de una violación, que ha sido utilizado de esclavo, que puede, o sea, gracias que ha sobrevivido Ujú. y las nietas y los nietos están aquí, ha sobrevivido y estamos aquí en este momento, así que es para unirme a esa energía de amor hacia quienes hicieron lo que pudieron y señalando que en realidad existen unas formas que nos pueden dar el conocimiento para entender qué es lo que pasa. Que, como has dicho, no tiene que ver con los psicópatas. Un psicópata es otra cosa, ¿sí? Que no estoy Totalmente. diciendo que alguien así no se pueda volver un psicópata, pero un psicópata es alguien que no tiene, simplemente no tiene empatía, no tiene compasión, no, Y hay le un da grado de igual. psicópatas que no tiene solución. Sí, sí. De psicopatía que no tienen arreglo. Eh, Pues sí. Em, bueno, no me voy a ir por las ramas porque da para mucho, pero sí, lo vamos a ir dejando para una futura vez. Igualmente, más que nada por una cuestión de tiempo, porque no tenemos un límite hoy de tiempo. Paso a una última pregunta, Eva. Simplemente después podemos como redondear, acortar, irnos por algún tema que nos parezca necesario, ya de manera de cierre. ¿Alguna frase o idea que quieras resaltar o rescatar de tu libro Descubre tu abracadabra en particular? Eh, Obviamente es difícil elegir de un libro una frase, ¿no? Pero digo, quizás alguna idea fuerza que en esto de observar hacia adentro, palabra, código, mensaje, bueno, no sé, alguna que te haya resaltado significado en el armado, en fin. tengo derecho a guardar silencio todavía. Sí, yo mientras puedo mostrar la tapa de tu libro que la tenía reservada por acá. A ver, déjame que la voy a ver si encuentro. Sí, sí, Y, tenés derecho. y es que, claro, la elección es intensa y, al ser el primero, quizá me quedaría con yo creo cómo hablo, que es el significado que verdaderamente tiene abracadabra. Abracadabra en arameo significa yo creo cómo hablo. Entonces, quizá eso es un inicio para abrir esa posibilidad de poder estar sintiendo que cuando estamos hablando estamos creando. Y porque hay muchas más. El libro realmente tengo una característica de hecho, cuando me preguntabas lo de las recetas, muchas veces me han propuesto hacer
libros de recetas o de métodos o de prácticas o de dinámicas y de momento, bueno, de momento nunca se sabe. No lo he hecho. Entonces, mis libros se caracterizan por tener mucha información. De hecho, ya el primero que escribí me dijeron es que de este libro pueden salir 8. Por eso, condensar algo, lo que hago es elegirlo por lo primero, lo más general que me parece, y luego, si seguimos, si realmente se da la oportunidad de seguir, podemos ir como profundizando en diversos temas que para mí son muy reveladores en el libro. Por ejemplo, el desafío, la curiosidad, la, lo que le llamo las tormentas de la mente, darnos cuenta cuando empiezan las tormentas de la mente, la, el uso de ciertas, por ejemplo, le llamo las 3 palabras mágicas, como en realidad, como ves, estoy dando una receta sin darla, como decías antes, la has dado sin darla. Probablemente alguien me dirá: "Eva, el libro está lleno de recetas". Okey, acepto, no Pero se importa. entiende y lo de no, de que no caer en la rutina como algo reiterativo, sin autoobservación y sin conciencia de que uno lo está eligiendo por algo la rutina y cómo salir cuando quieres salir de... Excelente, esa es la idea. Sobre todo, que no venga de que él me ha dicho lo que hacer. Sobre todo que no venga de fuera. Me parece que estamos sintiendo en este momento que una de las potencias más grandes que tenemos es el maestro interior, ¿no? Aunque sea un estereotipo. Porque lo de fuera es programación. El profesor, que otra cosa es adquirir conocimiento, ¿eh? Me estoy refiriendo a lo que tú decías. Entonces el libro está lleno de... En realidad tengo la sensación de que me gusta decir muchas para que siempre haya alguien que pueda elegir una. Y la frase que más me resuena ahora es: "Yo creo como hablo", para darnos cuenta de eso, de que estamos abriendo constantemente puertas hacia lugares que queremos saber si resuenan con nuestra esencia o resuenan con esa programación que nos lleva a la esclavitud. Por ejemplo, antes que dije: "Si tenemos tiempo, te compartiré una cosa que me pasó con lo de la dictadura, que le llamo, y la Inquisición moderna", que es decirnos lo que podemos decir y lo que no en Internet, los famosos fact checkers, que en realidad son los que chequean los hechos, no sé qué hechos, porque yo compartí hace relativamente poco que me llegó por parte de una mujer muy bella que se llama Laurel Erica, es una poeta espectacular, y me llegó una palabra que se llama anamnesia. Y anamnesia es una palabra que significa la capacidad que tiene el alma para recordar los conocimientos de vidas anteriores, lo cual quiere decir que si una palabra se encontró para definir algo y la han desterrado al olvido, de forma además violenta, porque ahora quiere decir cuando un paciente, creo que es algo así como cuando, cuando un paciente da datos sobre su currículum médico, algo así. Yo sé que como mucho argot de este tema no tengo, pero algo así. Si alguien busca anamnesia ahora, encontrará el diccionario histórico donde cuenta lo del alma y lo de ahora que tiene que ver con un paciente y un médico y un historial, ¿sí? O Claro, sea, la misma palabra le han cambiado el significado y esto se ha hecho claro, con muchísimas palabras. tal Y cual. cuando puse esto y lo compartí en internet, me pusieron un fact checker que decía que la información, atención, la información de ese post podía confundir Uh, al lector. Claro, es tan interesante, amigo, tanto. claro. Y en algo tan leve, ¿no? O sea, no deja de ser profundo, pero digo, no, no estás eh, diciendo otra palabra más censurable por los algoritmos, sino eh, que recordar de dónde venimos, de quiénes somos, o sea, recuperar esa memoria álmica, que te digan que no puedes decirlo, que es peligroso lo que estás diciendo, este, Claro, asombra.
Y eso es un hecho que nosotros podemos compartir ahora porque es de la semana pasada. Y no me quiero ni imaginar cuando las religiones, que religión viene de religare, que quiere decir volver a atar, cuando las religiones se dedicaron, yo me los imagino a todos sentados, bueno, ¿cómo hacemos para controlar las mentes de esta gente? Un poco más violentos, ¿no? Igual utilizaban métodos más violentos que este, que poner un fact-checker. Y, y me los imagino diciendo, bueno, aquí hay que eliminar el concepto de la reencarnación, porque si mantenemos la reencarnación aquí, porque estudias gnosticismo, que es el origen del cristianismo, y está lleno de reencarnación. Entonces, ¿cómo conseguimos que todos estos esclavos hagan lo que queremos que hagan? Pues muy fácil, les decimos que todo lo que hagan aquí, pues va a tener una consecuencia y además, mm, no que tiene que ver con la ley verdadera o lo que le llaman la regla de oro, que es no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, sino que tiene que ver con cuánto pago o a quién adoro o cosas peores. Sí, o Tal cual. sí, como el matrimonio y Sí, otras instituciones. Entonces, conseguimos eso y borramos la reencarnación, si esta gente no tiene ni idea, y se borró realmente, es decir, no estaba. Por eso entiendo que han puesto en una cosa tan sencilla como la definición de una palabra, que la han puesto como que es algo muy grave que he hecho y que soy muy mala por haber hecho esto, ¿no? Que es dar conocimiento claro, al final. tal cual. Sí, em, me quedé pensando varias cosas, pero por elegir una palabra, religión o religar, reforzando eso que decís, estaba, bueno, esos momentos que uno a veces se pone a, a mirar para adentro y bueno, encuentra cosas. Si las religiones fueran, digo, si las religiones fueran la verdad, ¿para qué necesitaríamos religiones que nos religuen con algo que está más allá de la religión, si la religión ya es la verdad? O sea, a la inversa sería ninguna religión, insisto, ninguna religión contiene la verdad, sino la mentira con algunos condimentos, colores, palabritas, recuerdos, frases, hechos de la historia, mezclada con mucha confusión, y te invento una nueva creencia, dogma, religión de todos los colores. No señalo una en particular, porque es lo que nos hace llevar toda la atención hacia afuera, a perdernos del hacia adentro, de donde está el poder del que venimos hablando, de la responsabilidad, de la autoobservación, de manejar las palabras, de manejar el lenguaje que nos habita y con el cual funcionamos, que es un sistema de programación. Entonces, las religiones han llevado hacia un afuera, un poder externo, y como vos bien decís, si hay unos intermediarios, representantes, igual que en la política, representantes políticos, representantes religiosos, representantes económicos, representantes educativos, etc., que nos dicen qué está bien y qué está mal, y además nos hacen olvidar de que nuestra alma existe siempre, aunque soltemos el cuerpo, y que esa memoria, vamos a decir, ese nivel y cúmulo de entendimiento que hemos llegado a adquirir, nos lo llevamos, y esa es la riqueza del alma. Si nos hacen olvidar de eso y creemos que nos vamos a morir y se terminó el cuento, uno vive, en vez de en el medio, como decías hoy, en el miedo y bueno, es difícil lograr la felicidad, la paz, el autocontrol, la realización interna, la dicha, a través de creencias hacia un afuera y aún más allá en el futuro, ¿no? O sea, y hacia una autoridad externa que va a decir, lo lograste, o la verdad que te vamos a mandar un tiempito a purgar porque, bueno, en fin. Claro, claro, que es cómico. Y cuando se ve, cuando se desvela, se cae el velo, es como las fotografías antiguamente, las fotografías se revelaban en líquidos. Entonces tú tenías el papel, pero no veías y se imprimía cuando le ponías el líquido. Entonces, cuando realmente se desvelan cosas, cuando se empieza a ver,
Cuando sabes algo y saber es sabiduría, ya no crees. Lo que crees se puede cambiar, pero lo que sabes no se puede cambiar. Y eso forma parte intrínseca del ser humano. Y el ser humano tiene esa particularidad y es así de poderoso y es así de tiene ese valor. Y el inicio es conseguir que nos creamos inferiores. Es muy fácil. De hecho, el uso, ahora cuando has dicho lo del lenguaje, el uso de la confusión es, es espectacular en todos estos campos que tú has nombrado antes, incluyendo el de la justicia, que es en el que se ve más claro, porque yo necesito a un representante, un abogado, para poder traducir lo que yo estoy diciendo como necesitaría un traductor si me fuera a China y no hablo chino. Lo mismo. Porque yo recuerdo Tal cuando cual. era muy pequeña que escuchaba al cura y decía: "Bueno, ¿y este hombre por qué habla así? ¿Por qué no habla para que yo lo entienda?". Claro. ¿Sí? Claro, ¿qué les interesa? Pues interpretar, interpretan. Claro, luego te pones a leer escrituras sagradas, que además coinciden en la mayoría, tienen las mismas historietas todas, y empiezas a entender que interpretan porque necesitan ponerse en medio, necesitan volver a atarnos y en ese juego de inferioridad, superioridad, de yo puedo hablar con Dios y tú no, que es una de las primeras cosas que se habla en el primer capítulo del libro, empiezo a creerme que soy inferior. Y en esa Claro. inferioridad ya pueden hacer conmigo lo que quieran. Por eso es tan importante escribir libros y leer libros, porque además libertad y liber, que quiere decir libro en latín, tienen la misma raíz. Ah, Por mira. eso los quemaban los libros. Tienen ese argumento de, claro, es que no puedes confundir a la gente no se puede confundir si Claro. realmente siente lo que tú has dicho con esa simpleza que lo has dicho, que no quiere decir que es simple en realidad. Y queremos entender eso, que lo han complicado para que no nos demos cuenta de lo sencillo que es. Tal cual. Tal cual. Em, sí, esa frase que decía, que han dicho muchos, ¿no? Pero digamos, el más conocido y famoso es Cristo, que elijo creer que existió, algunos dicen que no ha existido, bueno, yo creo que como humano existió, dejando esa salvedad entre paréntesis por un sí o por un no, que lo elija cada uno, pero muchos sabios, incluso orientales, han dicho el camino del medio, el camino del justo medio, el camino hacia adentro, y Cristo decía conocer la verdad, y eso es lo único que te va a permitir en algún momento ser libre de toda tu codificación, tus creencias, tus dogmas, tus sacrificios, tus ceremonias, tus rituales, que si los necesitas para darte fuerza o crear un clima de introspección, de trascendencia con tu conciencia, bueno, bienvenido sea, pero que esa receta, como hoy bien señalabas, no sea una cárcel para no poder ir más allá de esa receta, que es de lo que, digamos, como decía, creo que eh, don Juan Matus, que una vez que uno alcanza el conocimiento, tiene que tener la capacidad de poder trascenderlo y soltarlo, ¿no? Como vos decías, entrenar, 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 pero cuando ya llegaste a una perfección, y bueno, hay que pasar a otra cosa, porque eh, ese movimiento se caducó, digamos, y esa ir hacia lo nuevo, esa amplitud, esa trascendencia es conocer esa verdad, ¿no? Que por ahí siempre nos terminamos como sintiendo eh, desprotegidos, entre comillas, o desnudos, ¿no? Porque es como, bueno, ¿y ahora hacia dónde, qué viene, hacia dónde voy? Y si uno ha venido trascendiendo previamente situaciones similares, ya sabe que no pasa nada, que es por ahí, que hay que atreverse y hay que mandarse. Que si las filosofías, las religiones tuviesen algo superador a tratar al prójimo como un otro yo, como vos bien señalabas, esa regla de oro cósmica, porque no es ni siquiera de una religión, tampoco es de la Tierra, si uno entiende y vive eso, bueno, caducan las religiones, ¿no? Caducan las filosofías, es decir, nos podemos
compartir diferentes tipos de comida, de vestimenta, de lenguaje, de hábitos, pero mientras mi forma no dañe la tuya y viceversa. Y bueno, incluso hasta en lo legislativo es muy simple. Como vos bien dijiste, está todo armado para que necesitemos estas autoridades que nos estén llevando hacia donde tenemos que ser llevados. Filosofía es amor a la sabiduría, igualmente. La filosofía, la propia palabra dice eso, lo que, una vez más, la manipulación del lenguaje nos lleva a creer que una filosofía es algo rígido. La filosofía de tal, la filosofía de cual. Y en Sí, realidad me expresé es... mal, quise decir ideología, tal cual. Vale. Ok, Sí, ok. sí, sí, sí. Ok, porque además... Es decir, hoy en día te venden una filosofía de tal nueva era o corriente espiritual, pero no es una filosofía. Es una corriente tendenciosa de ingeniería social o ideología, ¿no? Pero sí, me expresé mal. Y hay una intención de hacernos sentir mal cuando expresamos verdades, porque es como si estuviéramos la famosa, siempre habrá una mente aquí que esté diciendo, claro, pero es que mi libertad termina donde comienza la del otro, ¿no? Y claro, eso es realmente tener muy poco autoconocimiento, porque obviamente que es así, y eso es sabiendo quién somos realmente, que si eso se pone en una estructura piramidal, es de donde salen los esclavos. Porque mi libertad es que yo he decidido que ahora no voy a hacer nada, tú vas a trabajar y me vas a dar el 10% de lo que estás generando. Ya está, le llamo impuesto, lo impongo, que la propia palabra lo dice, impuesto, y Claro, hago unas cuantas campañas, hago un poco de propaganda para que se considere buen ciudadano a quien paga impuestos y quien no, que se pelee porque el otro es el enemigo el que no lo hace, cuando a lo mejor está aportando 40 veces más al mundo y a la tierra y a la existencia alguien que está viviendo introspectivamente y está expresando lo que siente y cuidando a su alrededor, igual que está aportando muchísimo más al mundo que quien trabaja para alguien que no sabe ni para quién trabaja, pero como el trabajo es digno y estoy trabajando 8 horas, que trabajar viene de tripalium, que era una tortura que se le hacía a los españoles con 3 palos. Los españoles también torturaban, no solo torturábamos, sino que también nos torturaban. Y lo digo porque hay ese elemento siempre, ¿no? De fueron los españoles, fueron los alemanes, fueron los los americanos. romanos, Ojo, ojo con sí. eso también. O Es sea, que sí, sí, vamos a distinguirlo simplemente, ni siquiera utilizando lo que utilizan ellos, que es generar un enemigo. Yo cuando digo los dominadores del mundo no pretendo generar un enemigo, pretendo darnos cuenta de que existen psicópatas con poder para hacer ciertas cosas, punto. Y que esas cosas las pueden hacer debido a nuestra programación y que cuando dejamos de estar programadas dejan de poder hacerlo. Es así de sencillo, una vez más. Entonces, cuando siempre, a veces me ocurre eso, agarro una rama, me voy mucho, me gusta mucho por donde me voy y luego no sé dónde estaba. No recuerdo qué estaba no, diciendo. sí, estamos hablando de esclavitud, religión y otras cosas que son representantes que intermedian entre la verdad simple y llana y quienes nos van a decir cómo volver a conectar con esa verdad. Yo cité a Cristo u otros filósofos orientales que decían el camino del medio, la verdad, conociendo la verdad te va a hacer ser libre, ¿no? Que es libre de toda la programación que nos han ido inculcando todas estas élites dominantes que han intermediado en todos los campos nuestros, ¿no? Y Eh, señalaba esta parte de, claro, es que no se puede ser libre, ¿no? Tu libertad termina donde comienza la mía. claro, Y señalaba, dime, dime. exacto. Ahí que está bueno esa frase tan famosa, mis derechos o tus derechos terminan donde empiezan los míos. En parte es así y en parte es un poco mal utilizado, como siempre hablamos de quienes lo dirigen, nos han, bueno, sería para ampliarlo mucho y no se malentiendan, pero lo voy a mirar del lado constructivo. Si yo tengo, no sé, donde creo que llego con mis derechos y vos los tuyos, si yo conozco tus necesidades y vos las mías y dialogamos e integramos intereses, no por vernos como enemigos,
sino con una necesidad quizás común, no sé, compartir un territorio o generar alimento para que tengamos cada familia lo suyo, o lo que fuera, ahí hay una suma de energía integrada, quizás distintas culturas, quizás distintas familias, quizás distintas, pero no hay una competencia y una invasión y un sometimiento. Eso en el buen sentido, ¿no? De yo tengo mis derechos, vos tenés los tuyos, nos integramos porque somos hermanos y bueno, nos potenciamos. Cada uno puede reservar su diferencia, qué va a hacer con la comida o cómo va a ser su música o cómo va a ser su casa, bueno, pero compartiendo un territorio o la vida, ¿no? Ahí en una especie de comunidad compartida, comunitaria, porque somos hijos de la creación, parte de la creación, se eliminan estos derechos comerciales de mi derecho termina donde empieza el tuyo, que pasa todo por una competencia legal, comercial, de juzgados, normativo, como bien señalaba, que no tiene mucho que ver con esto otro de cuando uno entiende la ley desde tratar al prójimo como otro yo, ¿no? Como un semejante, como un hermano. Cambia mucho, si yo entiendo eso, así lo miro desde lo comercial, ¿no? O sea, eso nomás, no sé si se entiende, si no me enrosqué mucho, pero... Yo lo no sé. entendí y lo que decías al principio es cierto, es para dedicarle un programa entero también porque tiene muchos detalles. Es decir, necesitamos representar el escenario para poder ver la película. Si a mí me obligan a vivir con un psicópata o con un asesino, Sí, pues claro. quizá Sí, no, claro, sí. no me refería a eso, claro. Por eso te lo decía, que creo que cuando lo estabas expresando, estabas dando por sentado Sí, que sí, cada ser humano había hecho una introspección, que era lo que decíamos al principio, y había entendido que tú y yo, cuando decimos tuyo, no sabemos si es tú o yo. La propia palabra dice, esto es tuyo, ¿tuyo? ¿Sí? O sea que hay mucha manipulación que se utiliza sin sentar esas bases, que es sí, sí, la famosa totalmente, creencia de esto sería un caos si no hicieran, ¿sí? El famoso discurso totalmente. repetido de Sí, es que sí, si todo el mundo hiciera lo que quisiera, esto sería un caos. Bueno, si vivimos como las hormigas, hasta las hormigas, si las metes en un sitio pequeño, se acaban comiendo las unas a las otras. Claro que será un caos, pero si están en su entorno natural, construirán, levantarán peso, cooperarán. Entonces, sí, este sí, discurso que se ha hecho en un entorno y en un ambiente que está más relacionado con la polis, que eran las ciudades, como se decían antes, de donde viene policía, el ciudadano, que es un tema romano, toda esta forma de imperio y de colonización, donde, pues claro, si nos ponen en lugares que parecen cajas de muertos en Japón para dormir, pues me levantaré loco perdido. Entonces, igual al de al lado le pego un tiro. Y no, mira, es que cómo es el ser humano que tengo que regularlo. No, no has de regularlo. Simplemente el ser humano necesita recuperar su entorno natural, recuperar su conocimiento, recuperar su sabiduría, recuperar su esencia y dejar de estar en un entorno en el que si hasta se matan las hormigas, pues cómo podemos estar horas y horas delante de una pantalla que nos está diciendo una vez más quién es el enemigo, a quién hay que matar, mira que a este le han dado un premio, que al otro le han dado una medalla y conseguimos que un niño, como el otro día que estaba en un espacio de jugar y un niño hizo una broma de estas que a mí me doy cuenta, tenía que ver con lo que está ocurriendo ahora en un conflicto bélico que hay y estaba utilizando una frase como parte del juego. Y no lo digo que no, si alguien lo hace intencionadamente, pues me refiero a hasta qué punto llega la programación. sí, ¿Sí? sí, sí, no, tenés razón, eso no lo aclaré, pero eso hay que aclararlo porque es obvio. Si yo me relacionaba a veces a dos vecinos o dos provincias o dos campos que si suman los conocimientos, las herramientas y entienden que no son enemigos, se puede potenciar, o una pareja, ¿no? O sea, si yo me relaciono con alguien y la veo como mi competencia en vez de mi aliada para sumar, pero sí, mirándolo del otro lado, yo con un psicópata es mi enemigo y me tengo que defender a como sea. Sí, sí. Claro, y queremos, para crear con la palabra, porque tu palabra cambia el mundo,
queremos darnos cuenta de que cuando están expresando esa necesidad de tener unas fuerzas que obliguen a cumplir órdenes, lo están haciendo sobre unos seres que han sido altamente programados. Y que tal ni la cual. mitad de quien dicen que son malos, porque cuando has viajado tanto tiempo, no estoy una vez más siendo naif ni diciendo que, bueno, voy a seguir y creo Sí, que se va a acláralo, yo entender, entiendo, pero sí, sí, acláralo. Ujú. creo que se va a entender que he viajado a muchos lugares del mundo. Antes de viajar, unas personas que veían la televisión me decían, pero ¿cómo vas a ir a ese país? Y le dije, pues en avión, creo. Y cuando les preguntaba qué sabían sobre ese país, me decían, yo les preguntaba, ¿tú has estado allí? Y me decían, no. ¿Y qué sabes de allí si no has estado allí? Y la respuesta es fácil. Saben algo que alguien les ha dicho. Es que ni siquiera yo he llegado a profundizar hasta tal punto de hablar directamente con personas que viven aquí en Barcelona, que han nacido en otro país y que dicen haberse ido de ese país por delincuencia y profundizar, tomarme el tiempo suficiente para seguir hablando y acabar diciéndome que ellos no han vivido directamente ningún Claro. acto Sí, violento por sí, parte de sus hermanos y hermanas en general, ¿sí? Pero que eso pasa. sí, sí. Y claro, cuando digo no soy naif, no me refiero a que si yo estoy en DF, en México, y el taxista me dice: "Allí no", pues, allí no vayas, pues no voy a ir. Si es Sí, que sí. no quiero entrenar, que a veces también lo he hecho, pero si no quiero entrenar, no voy a ir, ¿sí? Es decir, con eso quiero matizar. Ahora, el porcentaje de toda esta programación de lo malo que es el ser humano y cuánto necesitan defendernos y cuántos millones necesitan gastarse en la defensa y en el cumplimiento de las órdenes, esto es una de las grandes manipulaciones y lo que nos hace vivir con la tensión y el miedo de que alguien nos va a hacer algo. Y habiendo un porcentaje que luego querríamos profundizar sobre dónde viene, porque igual son estos de las baby farms de Chicago, igual, ¿sí? Y pasaron mucha hambre, que también he tenido la experiencia de profundizar y hablar con seres en situaciones muy delicadas en ese sentido, que han pasado por la cárcel, que han, digamos que han hecho cosas y siempre cuando vas a la infancia te das cuenta de que su madre no le ha querido. O sea, es que está clarísimo. No conozco ninguno. Igual alguien me puede decir, sí, yo conozco un psicópata que su madre le quería mucho y luego... Y bueno, para no irme por las ramas, que ya me parezco a ti, No, imposible. lo que quería decir de lo que nos dicen, ¿no? Que se llaman news en inglés, que es norte, este, oeste y sur, así que lo cubren todo. Nos dicen algo y nos lo creemos. Y es un plan largo, Ah, Germán, esto, porque claro. consiguen que no vayas a ciertos sitios, que no hagas ciertas cosas para que ellos puedan tener, bueno, simplemente puedan disfrutar del patio de su casa de otra manera. Entonces, es importante darnos cuenta que, aun habiendo un porcentaje de seres humanos que por la razón que sea, probablemente porque es un momento en la historia en la que queremos poner conciencia en ciertos aspectos, en general yo siempre me he encontrado buena gente. Siempre me he encontrado Sí, gente que me ha ayudado, incluso estando sola, he viajado mucho sola, en situaciones en las que yo misma me he dado cuenta de mi programación, de estar sola y de repente sentir a alguien y detectar mi programación de estar sola y decir, no, Eva, no, que el mundo no es como te han programado. El mundo está lleno de personas maravillosas. Girarme y encontrarme un hombre magnífico que acabamos hablando, que salió su nieto y su perro de otro lado. Cosas que hacen que realmente tengamos la experiencia de quién realmente somos tal como cual. especie en general. Entonces es importante no tragarnos, no creernos estas cosas, sino experimentarlas y vivirlas. Tal cual. Así es. Mujer, bueno, estamos a unos minutitos de cumplir 1 hora 30, que fue lo pautado. Vamos a intentar ser disciplinados. Te voy a compartir algunos comentarios que te han hecho llegar. Y bueno, mientras les recuerdo a quienes vean y oigan el material que sería conveniente que se suscriban al canal de Eva y donde está saliendo esta transmisión, por una cuestión de poder que los algoritmos relacionan todo eso
los me gusta, etcétera, y hace que llegue a más, trascienda más el mensaje, ¿no? Y además, creo, porque lo estuvimos como un poquito amasando con Eva, posiblemente vamos a coordinar otros encuentros para abordar algún tema puntual, que si a algunos les interesa algún tema de lo que hemos hablado en particular, no sé si te parece, Eva, alguna palabra, frase o algo que les resulte como útil, compartir nuestra mirada o análisis sobre lo que puedan haber percibido de la charla de hoy, nos pueden mandar un correo electrónico y si nos parece pertinente desarrollar en relación a eso, porque si no, no. Que no hacemos nada que no queramos. Claro. Bueno, se entiende. Nos pueden mandar un mensajito diciendo, no sé, ¿qué tal LGTB, ESI, etcétera, etcétera? Y bueno, ahí, u otra cosa, ¿no? Programación, el transgeneracional, lo que fuera. Si no, vamos a también ir viendo qué nos parecería desde nuestra óptica necesario ahondar y ampliar sobre la palabra, el lenguaje, el manejo, la autodisciplina, la autoobservación para poder, en principio, transformarnos a nosotros mismos, como hemos venido hablando, desde el pensamiento, la palabra, el manejo de las emociones y los hábitos, que va todo junto, y después, o mejor dicho, en relación a ese cambio interno, ir integrando con el cambio que vamos a ir generando en lo comunitario o en lo social, ¿no? En el afuera. Primero con nosotros. A mí, hoy dijiste algo del ego y me acordé de un jueguito de palabras también, que a veces cuando cada vez es menor, pero hay veces en donde me encuentro en un estado de sentirme solo, que tengo mis herramientas, después los voy a compartir en un próximo encuentro que hago para estos momentos, me digo que estoy conmigo, entre otras cosas, con mi ego, ¿sí? Mi ego, conmigo, mi ego y yo, la conciencia o el que observa, empezamos ahí un diálogo, ¿no? A ver qué me está diciendo, qué hay acá, de dónde viene, en relación a quién, a cuándo, qué apareció, qué me hace sentir, bueno. Y ahí, bueno, empiezo a tener como la libertad de correrme o de cambiar el sentir o lo que estaba haciendo, y ahí modifico esa realidad interna, cambiando de palabra, mirada, discurso, y continúo quizás haciendo lo mismo u otra cosa, ¿no? Pero rescato esa palabra amigo, mi ego, dijiste tuyo, tú y yo, son cosas re interesantes para mirar y profundizar. Bueno, a ver, acá aparecieron algunos comentarios más, no los alcancé a leer, pero bueno, los comparto así velozmente para agradecer a quienes han estado acompañando. Bueno, corazón, ¿algún cierre en particular o apagamos y ya? Puedo hacer dos. Soledad tiene una raíz de sol. Ajá. Y hay una confusión con el aislamiento. Cuando éramos pequeños nos aislaban y por eso solemos confundir el aislamiento con la soledad, y la soledad es cuando somos soles. Y la Claro. segunda es que acabo de ver seres de mi entorno maravillosos que comentaban cosas y en el libro, en Descubre tu abracadabra, hay un capítulo que está justamente, explica una historia con mi profesor de piano, que a mí no me gusta que me enseñen nada así estricto, y encontré un maravilloso ser que le llamaba el método intuitivo, además, en catalán, el método intuitivo. Y justamente lo he visto por ahí y él expresa que eso en el libro no lo pone, pero como lo ha dicho lo diremos, que él es tartamudo. Entonces ha hecho la broma de que, como repite muchas cosas, él tiene mucho poder, es un ser humano muy potente. Y quería cerrar con un saludo a quienes están ahí, que también he visto a Lady, bueno, he visto a mucha gente y me hace ilusión que estén ahí haciendo que la energía crezca y sume, que son seres magníficos.
Bueno, buenísimo. Sí, lo pasé un poquito veloz porque entre estar tratando de seguir el hilo de la conversación y manejar Ya, estos iconitos, por ahí me pierdo, pero más o menos ha salido todo bastante redondo. O cuadrado, como cada uno le guste. o triangular, sí, sí, O sí, muy triangular. buena esa. Eso es estar Eh, atento a las palabras. bueno, podemos elegir el cuadrado cuando necesitamos estabilidad y el círculo cuando necesitamos fluir. Excelente. Bueno, Eva, 1 hora 30, excelente la disciplina. Podemos cerrar en círculo y en cuadrado, masculino y femenino, y dejarlo por hoy acá, si te parece bien. Me parece perfecto y mejor le parecerá al amigo que voy a ayudar ahora mismo, porque por eso lo hemos hecho así como en tiempo y te agradezco Tal el cual. respeto por eso. Y vamos a ver cómo se anima esto y seguimos conversando porque ciertamente ha sido un placer tu energía y tu forma de vivir y de expresar. Creo que es realmente la palabra que cambia el mundo. Así que muchas gracias, Germán, Bueno, y gracias a todos y a todas. gracias a vos. Sí, gracias a todos los oyentes y videntes e intuitivos que nos están acompañando. Y los invitamos para una próxima posible, no tenemos fecha, pero seguramente haremos otro encuentro, lo vamos a avisar por las redes. Y bueno, y recibimos sugerencias en el correo de este tipo de temáticas, ¿no? Bueno, que vaya todo bien con tu compañero para darle una mano en las tareas ahí. Y feliz fiesta de San Juan. Muchas gracias. Feliz solsticio. Un abrazo. Gracias, corazón.